Hola jóvenes, muy buenos días. Qué gusto me da saludarlos en este momento. Ya vamos por la tercera sesión de nuestra primera semana de clases y ya estamos llegando al final de la misma, entonces pues ya vamos avanzando un poquito. Fíjense que las tecnologías son un gran apoyo para esta actividad que realizamos cada día, cada sesión, porque sin ellas pues nos sería muy difícil tal vez comunicarnos. Yo sé que en un principio la educación a distancia fue por medio de cartas, de teléfono, hasta hubo videoconferencias en un momento, pero pues las tecnologías facilitan muchísimo el realizar esta actividad con los programas y herramientas que hay disponibles en la computadora, pues también es para uno más fácil el transmitirles la información. Y yo agradezco mucho estas tecnologías porque me facilitan a mí el enseñarles los contenidos temáticos de nuestra asignatura. Vamos a entrar con el concepto de hoy, que es la clasificación. Y es que ya hemos visto varios, desde la observación, la comparación, el hecho de relacionar, y cada uno pues nos ha acercado un poquito a despejar nuestras ideas, a volvernos más atentos con nuestra vista, a poner mucha atención a las cosas que suceden, porque nunca sabemos en qué momento tendremos que reproducirlo como una idea o como una instrucción, como un planteamiento de un suceso. Se dan cuenta, o sea, la importancia que tiene el hecho de estar despierto en cuestión de nuestras habilidades básicas. Y son cosas que hacemos de manera cotidiana, pero tienen un alto nivel de importancia porque sin ellas se vuelve mucho más difícil a veces dar una instrucción concreta o el simple hecho de organizar nuestras ideas. Es algo tan valioso el hecho de, ahora sí que como decíamos, empezar a discriminar las cosas que no tienen el nivel de importancia que deseamos para algo, para darle un uso y empezar a centrarnos en las cosas que sí, que pueden generarnos a lo mejor una indicación, una pista en algún momento o que nos pueden generar, pues sí, llegar más, acercarnos a una conclusión en cualquier tipo de investigación. Y ustedes como criminólogos me imagino que hacen diferentes investigaciones asociadas mucho con la observación o la precisión de una idea, de algo que se vio. Entonces, chicos, pues sí, es bien importante todo esto. Por eso les decía, ¿verdad? Es necesario que ustedes se vuelvan más claros si están diciendo, describiendo una persona que no sea a lo mejor como en los primeros trabajos que de manera general decían, no, pues es que él está feliz, sí, o sea, pero ¿cómo? ¿De qué tan grande es su sonrisa? ¿Qué tipo de felicidad es? ¿Se ve sincera? Si tú te das cuenta que la persona de pronto no aparenta, o sea, se ve feliz, pero no tiene la sinceridad necesaria para que tú puedas decir que está feliz. Entonces, todo esto interviene, muchachos. Es algo que al final nos da un resultado y si, por ejemplo, se hace un retrato hablado de una persona, de un suceso, pues no podemos nosotros dar la idea si no somos precisos. Vemos que el hecho de identificar semejanzas y diferencias constituye algo necesario para poder comprender y aplicar la clasificación. Este es un proceso con el cual nosotros agrupamos muchas veces ideas, conceptos, personas o lo que estamos observando, que pues en general la mayor parte de las cosas empiezan por nuestra vista y ya después empezamos a reproducirlo de manera abstracta. La clasificación permite agrupar, ¿verdad? Dice que pues va muy de la mano con la epistemología, es una operación de epistemología. La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento, entonces pues el hecho de agrupar nos va a ayudar también a organizar nuestra mente. La clasificación permite identificar las cosas que jamás se han visto, identificar o definir conceptos, plantear una hipótesis, realizar dos tipos de operaciones mentales. La primera es agrupar las cosas en categorías denominadas clases. Y la segunda, yo siento que viene muy general porque es cuando también vamos a crear categorías conceptuales. Esto es una denominación abstracta que se refiere a un número limitado de características. Entonces no es como que directamente clasificar algo, sino que tú vas de manera general a mencionar, por ejemplo, psicólogos, informáticos, agricultores, perecederos. Es como si yo digo los alumnos, estoy dando, pues agrupando de manera general. No es que los alumnos llegaron tarde o es que los alumnos trabajan bien. Y estoy generalizando.
Dice, para separar un conjunto de elementos en clases, se necesita dividir dicho conjunto en subconjuntos de modo tal que los elementos compartan las mismas características esenciales. Las características son aquellas compartidas. Se utilizan para agruparlos con base en sus semejanzas y diferencias. Constituye una operación del pensamiento fundamental. Vemos las características esenciales, ¿verdad? Que algún ejemplo de esto sería, en el caso del conjunto de personas, personas de una misma familia, todos los seres humanos, todos son del sexo masculino, así, ¿verdad? Los tipos de hongos están desprovistos de clorofila, son multicelulares, no poseen raíces, ni tallos, ni hojas, y cada subconjunto constituye una clase o categoría conceptual, concreta o abstracta, se denomina el concepto y se especifican las características que lo definen y le permiten identificar ejemplos y contraejemplos. O sea, si nosotros hablamos de personas, pues puede ser como en el primer ejemplo. Si hablamos de cosas o de plantas o de cualquier otro tipo de organismo, también tenemos que organizarlos con lo que corresponde. Es una manera de organizar nuestras ideas, lo que nosotros vimos. Ya aquí a lo mejor no es tanto como dar una pista o algo que sucedió, un indicio de lo que vimos, lo que fuimos testigos, sino es organizar nuestras ideas para poder nosotros presentarlas. Por eso les he dicho en algunas actividades que es necesario que ustedes se tomen su tiempo, mediten, por eso tenemos el tiempo que tenemos para la clase, y ustedes organizan sus ideas y dicen, a ver, la persona se veía así o el suceso fue de esta manera, y seguimos teniendo actividades que nos ayudan a organizar las cosas. Dice, la habilidad para identificar características ayuda a distinguir entre lo accesorio y lo esencial de un objeto o situación. Por ejemplo, las guitarras. ¿Cuáles son las características esenciales? Pues son las partes, ¿no? La caja de resonancia, el mástil, las 6 cuerdas, las 6 clavijas, la cabeza. Son las características que tienen todas las guitarras. La guitarra debe tener todas las características esenciales para ser guitarra. De lo contrario, podría ser otro instrumento. Y hay algunos que tienen características semejantes, como el bass, pero no es una guitarra, ¿verdad? Y hasta hay bass que tienen a veces 6 cuerdas o un poquito más, pero no son guitarras, son otro tipo de instrumento. Esta tiene que tener todas las características, ¿verdad? Debe tener un capotrasto, una guitarra para hacer guitarra. Dice, no, esa no es una característica esencial, es un accesorio. Entonces ahí ya cambia. Porque dice, no se confunden los miles de objetos que están en el mundo real, porque se ha desarrollado la habilidad para reconocer estos objetos, tomando en cuenta sus características esenciales. ¿Qué pasa si un objeto tiene las mismas características de otro? Bueno, es parecido, pero no es igual. Entonces, como no son idénticos, pero comparten las características, pues también podemos decir que hasta cierto punto pueden entrar en una clasificación, pero sería una clasificación a lo mejor general, no específica, porque si yo digo, y dense cuenta, los instrumentos de cuerda, estoy generalizando la guitarra, el bass y todos los demás derivados, a que si yo digo las guitarras, pues sí, también estoy generalizando, pero solo hablo de las guitarras, de los instrumentos que cumplen con las características ya mencionadas. Ahora si yo digo, no, pues los instrumentos que utilizan baqueta, pues ya, o sea, estoy entrando también a otra clasificación a partir de un elemento adicional, ¿verdad? Que son los que van a utilizar las baquetas, pues son otro tipo de instrumentos. Asimismo, pues, o sea, vean cómo se crean diferentes cadenas de clasificaciones. Las propiedades. Cada elemento del conjunto se clasifica, debe pertenecer a una u otra clase. Las clases no se superponen, son mutuamente excluyentes. Cada elemento del conjunto debe ubicarse en alguna clase. ¿Qué se hace para clasificar? Lo primero es definir el propósito. Lo segundo, establecer las variables. Lo tercero, fijar la atención en las características relacionadas con las variables, o sea, la observación. A partir de la observación nos damos cuenta de quiénes cumplen con un criterio, como si les digo, háganme una lista de 10 instrumentos de cuerda. Pues van a tener la posibilidad de ustedes investigar y me pueden poner, no, pues la guitarra, el bass, el arpa, ¿verdad? Y así pueden ir mencionando la lira, entre otros instrumentos.
Identificar las características esenciales, pues esto viene a partir de una comparación y relación. Identificar la clase a la cual pertenecen y formular la clasificación. Finalmente, darse cuenta del proceso que se hizo. Vemos las aplicaciones. Permite organizar el mundo en categorías. Esta categorización facilita comprender los hechos, los fenómenos que ocurren alrededor de las personas y facilita predecir las características también. Entonces, esto se vuelve muy importante, el hecho de clasificar las personas que de pronto cumplen con cierta característica para ser buenas o para tener un comportamiento extraño o para realizar acciones que a veces son ilícitas, pues ya estamos ahí también creando una clasificación. Es como si hablamos de narcos, pues tendríamos que hablar de todos, ¿verdad? De los narcos que ha habido y los que hay en el presente, entonces pues cumplen con un criterio también bastante extenso. La clasificación es la base de la definición de conceptos. Mediante este proceso es posible, al identificar las características que tiene, distinguir ejemplos y contraejemplos. La definición de conceptos mediante clasificación es un ejercicio que amplía la posibilidad de autoaprendizaje, eleva el nivel de abstracción del estudiante. La mayoría de las definiciones en el diccionario están elaboradas a partir de criterios de categorización, o sea, de pertenencia a alguna clase. ¿Qué hablamos aquí en estas clases? Sí, pues es un nivel al cual pertenecen. Si son cuestiones de estudios, si son cuestiones de seguridad, de política, de educación, ya también estamos hablando de una clase, porque este ejercicio del hecho de clasificar se puede hacer de los diferentes sectores que hay laborales o también de investigación. Vemos que las investigaciones demuestran que la categorización final facilita la memorización y el aprendizaje significativo. Por esta razón se prefiere presentar conceptos o sus asociaciones organizados en una estructura. Un ejemplo son los mapas conceptuales. La clasificación, además de su utilidad intrínseca como proceso, es punto de partida para desarrollar otros procesos de más alto nivel cognitivo, como la clasificación jerárquica de la evolución en el análisis y toma de decisiones. Y vean estos ejemplos. Aquí hay un ejemplo de clases de vegetales, los que son rojos, los que son verdes, anaranjados, y es algo tan sencillo como el color, pero ya al hablar de los rojos, hablamos por ejemplo del chile morrón rojo, de lo que es el tomate, entre otros, ¿verdad? Los rábanos. Asimismo, con los diferentes colores que hay, cumple con una clasificación, con un nivel, con una clase. Al hablar de los vegetales redondos, los que tienen hojas, los que son alargados, pues ya también hay ahí un criterio. Igual pasa con las flores, flores rojas, flores azules, y ahí mismo podemos encontrar los girasoles, otro tipo de flores que también son de color amarillo, tienen el color amarillo como característica principal. Y vemos los que florean en diferentes estaciones del año. También es una característica importante porque cumplen con un criterio, con una clase. Es como si nosotros creamos, ¿verdad? Una clasificación de personas que conocemos, que tienen cierto color de ojos, cierto tono de voz, cierto tipo de cara, cierta altura, así vamos nosotros organizando las características que tiene cada persona. Y esto nos va a ayudar a nosotros pues para organizar y hacer parte de los procesos que ya hemos hablado. El hecho de discriminar pues no viene de forma espontánea, no es como que solo ves y con el simple hecho de ver a una persona ya queda descartada para asociarla o crear una relación, sino que pasa por un proceso mental donde tú dices, cumple con este criterio, no cumple con este, y creas tú mismo una relación entre eso y parte, ¿verdad? También un esquema donde ya tenemos organizadas las cosas que tiene que tener la clase, el nivel, y vemos que si no cumple con ello, resulta, o sea, queda descartado. Y esto se hace en segundos, muchachos, es algo que mentalmente procesamos rápido y damos respuesta, damos conclusión, decimos lo que observamos, descartamos o, como decíamos, discriminamos, delimitamos un área, pero todo viene en base a un proceso mental y no lo vemos y a veces ni somos conscientes, pero ahí está sucediendo. ¿Cuáles son los errores que comúnmente se dan al clasificar? Lo primero es confundir las características esenciales con accesorias. Sí, o sea, no es lo mismo decir las personas que tienen cabello oscuro que decir las personas que utilizan gorra, porque la gorra es un accesorio
Y así, o sea, el reloj, los zapatos, a veces son accesorios que sí podría crearse una característica a partir de una nueva lista, un esquema, pero no debe confundirse lo que es esencial con accesorio. Realizar la clasificación sin antes acordar la variable de clasificación que le dará orden. Tienen que delimitar las áreas que ustedes van a considerar para crear su lista, su clasificación y en base a ello trabajar. Y bueno, jóvenes, pues así finalizamos con esta sesión. Espero que les haya gustado, revisen sus actividades y nos vemos la próxima.